7 etapas, pasos que vamos a seguir de manera cronológica para empezar a hablar francés. Fui profesor de francés durante varios años y aprendí varios idiomas, así que conozco bastante el proceso así para empezar a hablar un idioma y eso se aplica también al francés. Entonces, comparto eso con ustedes. Primer paso. Somos como mudos cuando aprendemos un nuevo idioma. No podemos decir nada porque no tenemos base de vocabulario. Entonces, la primera etapa será de memorizar, incorporar, absorber, ingerir mucho vocabulario. Y tener una buena pronunciación desde el principio es mucho mejor. De hecho, vamos a hacer como los niños. Los niños al principio no hablan, pero escuchan, son muy atentos. Se habla también del input en inglés, lo que es difícil de traducir en español también en francés. Es decir, que absorbemos mucha información y después vamos a poder producir cosas. Entonces, memorizamos mucho vocabulario, tenemos que conocer bastante la fonética y saber un poco cómo se formulan las frases de manera correcta, gramaticalmente. Segundo paso del proceso, vamos a repetir frases que escuchamos. Es que cuando aprendemos un idioma es como para los niños, procedemos por mimetismo, imitación. Vamos a escuchar y después repetir. Por ejemplo, con pistas de audio. Yo, por ejemplo, tengo en el programa Dominar el Francés textos así, en francés la traducción en español. Y hay una pista de audio que acompaña eso. Entonces, escuchamos el diálogo en francés y después tenemos unas frases que hay que repetir. Eso es un buen entrenamiento, porque de esta forma ya produce oralmente cosas. Tercer paso, vamos a hacer traducciones y versiones. Bueno, versiones no sé si se dice así en español. En francés decimos version. Cuando de hecho hemos hecho una traducción en un idioma y después hacemos al revés. Les voy a explicar con este texto, por ejemplo, que procede del documento PDF de Dominar el Francés. Tengo la parte aquí en francés y la traducción en español. Muy bien. Entonces, aprenden poco a poco cómo se dice tal palabra en francés, todo eso. Y después, el ejercicio que es interesante hacer también es hacer el revés. Bueno, Jacques ha dicho que se sienten, por ejemplo. ¿Cómo lo voy a decir eso en francés? Y encuentro. Es una buena manera de poco a poco tomar confianza para construir sus frases. Y también pueden hacer ejercicios. Por ejemplo, digo, ¿qué veo ahora? Veo la cámara. Cámara, sí. Veo, no sé, el inmueble ahí enfrente. Todo esto en francés. Cuarto paso, pueden escribir a nativos gracias a unas aplicaciones de intercambios lingüísticos como GetTandem, por ejemplo. Entonces, encuentran a nativos, escriben y de esta forma tienen el tiempo de formular frases, de encontrar las palabras. Igual pueden copiar un poquito la manera de escribir de la otra persona. Eso es muy bueno para saber un poco cómo se construyen las frases y tener un intercambio, un diálogo. Y un punto interesante que estamos aquí para hablar francés, no hablamos de escribir, pero escribir nos va a permitir hablar mejor. Tenemos lo que se llama una transferencia lingüística de una competencia a otra, es decir, el escrito para reforzar la parte oral. Es como cuando de hecho queremos hablar bien, tener bastante vocabulario. ¿Qué vamos a hacer para hacer esto? Vamos a leer mucho. Poco a poco van a ver que podrán hablar como escriben de una cierta forma. Por eso las personas que escriben mucho tienen también
una facultad, una competencia especial para hablar bien, sencillamente. Quinto paso que les sugiero es hablar con sí mismo o con una persona de confianza que no nos va a juzgar. Yo personalmente aprendí el rumano y hablaba mucho con mí mismo, así con voz alta, y eso me ayudó muchísimo para tener una producción oral. Y después, cuando me fui a Rumania, no era tan difícil ya pronunciar mis primeras palabras. Usted es como una persona de confianza para sí misma, entonces no hay problema, no se va a juzgar. Y solamente vamos a empezar a ganar soltura poco a poco. Y está muy bien porque nos entrenamos, podemos estructurar frases como queramos, sí. No sé, la cocina está ahí, la ventana es transparente. Podemos describir nuestro entorno, lo que pensamos, todo eso está muy bien. Y igual cuando ya aprendemos varios idiomas, no tenemos forzosamente la ocasión de mantener su propio nivel. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ejercicios orales así, en diferentes idiomas y hablamos a nosotros mismos. No hay ningún problema. Sexto paso, ya podemos hablar con nativos directamente, o no forzosamente con nativos, pero personas que hablan francés. ¿Y qué va a pasar? Claro, va a ser un poquito difícil, puede ser al principio, y es normal, en serio es normal. Somos todos principiantes al principio, y los errores forman parte del aprendizaje. Tienen que estar muy satisfechos de ustedes solamente por tomar la palabra, por hablar un poquito, hacer este esfuerzo, porque muchas personas tienen un poquito miedo y muchas personas se satisfechan solamente con su idioma materno nativo. Y yo, por ejemplo, cuando me fui a España, porque yo estudié en España la sociología con el programa Erasmus, no podía formular ni una frase en serio. Y yo había estudiado español durante 4 o 5 años en la escuela, en el instituto, pero no había seguido bien. Y vi después el interés, más tarde así, de aprender idiomas. Pero me fui a España, no podía formular una frase, tenía que llamar a personas para encontrar un piso, un departamento, y varias veces las personas me colgaron, porque yo no podía formular una frase. Pero no tenía otra elección, tenía que hacerlo, tenía que llamar. Y lo conseguí al final. Y yo podía estar contento de mí. Al principio es que era muy difícil, yo pasé no sé cuántas llamadas. Y no sé, muy difícil en serio. Pero cada uno lo puede lograr si hace el esfuerzo de continuar y va a ver que va a progresar poco a poco. Séptimo paso, vamos a tomar conciencia de nuestros errores cuando hablamos. De hecho, el aprendizaje es teoría, aplicación, práctica. Y así funciona. Entonces, cuando practicamos, que aplicamos lo que hemos aprendido, vamos a ver si hacemos errores o no. O también la persona, nuestro interlocutor, nos va a decir si hemos cometido un error o no. Y así, poco a poco, vamos a progresar hablando francés tranquilamente. Ya hemos visto estos 7 pasos. Espero que les han servido bastante. Lo importante es hablar francés. No pasa nada si hacen errores. De todas formas, la gente por lo general es bastante abierta en cuanto a las personas que tratan de hablar su idioma. Yo fui a Rumania, Croacia, Escocia, Ecuador. Siempre la gente trato de que no me sienta mal, de hecho, cuando aprendía su idioma. Es bastante receptiva, de hecho, la gente. Así que no hay que tener miedo. Voy a repetir estos 7 puntos. Primero, hay que incorporar mucho vocabulario, la pronunciación, saber cómo se pronuncian las palabras, todo esto. Después, segundo paso, repetir frases, porque funcionamos por mimetismo, sobre todo en el aprendizaje al principio. Tenemos que escuchar mucho y repetir. Tercer punto, hacemos ejercicios y entre otros,
traducciones, versiones, muy importantes. Así les enseñé con mi programa Dominar el francés. Cuarto punto, escribimos a nativos y vamos a tener como facilidad después para formular frases y se va a operar una transferencia lingüística del escrito a la competencia oral. Quinto punto, hablarse a sí mismo o con una persona de confianza. Sexto paso, practicamos con personas así y de manera tranquila, sin tener miedo. Podré hacer un video más tarde sobre el miedo o los bloqueos. Y séptimo paso, tomar conciencia de sus propios errores cuando hablamos, para después aprender mejor. Ya estamos al final de este video y si quieren aprender francés, hablarlo, tengo una formación para ustedes, 3 videos completamente gratis en los cuales encontrarán mis mejores estrategias, métodos para aprender francés de manera eficaz, fácil, rápida. Todo está en el vínculo justo abajo en la descripción. Nos vemos pronto, pasen bien, salud.